Saludos a quien nos da luces en tiempo de Carla, oscuridad. y también hay una inquietud de Yolanda Martínez. Me dice, Jaime, por favor, pregúntele al doctor Tandazo. Dice, Patricio Carrillo, que fue censurado por la Asamblea y hoy va como candidato asambleísta de Fernando Villavicencio, ¿podrá ser candidato o no siendo censurado? Dicen que sí, ¿ah? Ayer salió una resolución y manifestaban que sí podía ser candidato. Pero yo tengo porque entendido, no está... Pero ya se lo vamos a preguntar al doctor Tandazo. Tengo entendido, Carlita, que no pueden, cuando tú llegas a ser asambleísta, te conviertes en funcionario público. No soy abogado, por eso justamente le vamos a consultar al doctor Tandazo. Y la semana pasada o esta semana el doctor Jorge Acosta nos dijo que no podía, porque cuando comienzas a percibir un salario público o un sueldo, ya te conviertes en funcionario público. Doctor Pero Augusto Tandazo. la resolución les ha dicho que sí, y bueno, y él está ahí con su candidatura. Vamos a ver en las impugnaciones. Doctor Tandazo, buenos días. Ese color Buenos claro días, le luce Carlita. muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlita, por darme un poco de oxígeno. De oxígeno. Jaime, Usted siempre se claro. levanta con oxígeno, doctor. Por favor, no diga eso, pues. Siempre con oxígeno. No, sí. Y una buena taza de café, o a usted no le gusta el café. O hay Pasado. personas que no les gusta el Sí. café. No, sí me gusta el café, pero hay ciertos productos que hay que tomarlos con moderación. Así es que Pero hay el que café cuidarse. pasado es bueno, el café de Manavita, el café de Montecristi. Le cuento algo, doctor. Yo no tomaba café. El café soluble es el que venden en la tienda. Pero desde que comenzamos a hacer el café pasado, no me pasa nada. Yo tengo un problema de gastritis. El café pasado no me afecta. Es que no tiene preservantes. En primer lugar. En segundo lugar, nos En algún vamos a momento poner a tiene que probar el competir. café pasado que yo hago, un café pasado con canela. Cuando venga a Guayaquil. Cuando venga a Guayaquil se lo tenemos. Sí, porque mucha amenaza al final no tiene ningún... El café, por definición, el mejor café es el café de altura. Mientras más alto se cultiva, tiene más aroma. Y el café de Loja es el café que lo compran en plantación para poder mezclar con el café de otras regiones para darle aroma. Bueno, está Así es bien. que- No me voy a resentir si no quiere. No es su tierra, si doctor. no quiere el café Manavita. Podemos traer un café de Saruma, un café lojano Loja, también. de la tierra del doctor. No hay ningún problema. Tampoco existe el café Saruma. El café Saruma es una ciudad donde se hace el acopio del café que se lleva de la provincia de Loja. Es como el Panama Hat, que no es producido en Panamá, pero que ya se llama Panama Hat. Entonces en Saruma, sí, en sitios aledaños también se cultiva café, pero el mejor café está en la provincia de Loja y Saruma está en la provincia del Oro. Pero no me quiero, como no estoy de candidato tampoco, no me quiero meter en bronca con la gente linda de Saruma. Bueno, Quienes doctor, los quieren. pero bueno, con un buen café sí vamos a analizar con usted la papeleta de los candidatos. Póngame la imagen de todos los candidatos para que el doctor Tandazo vea muy bien. Bueno, él los Pero reconoce muy bien. antes, por favor, doctor, hay una seguidora que está que nos insiste si Patricio Carrillo puede ser candidato asambleísta después de haber sido censurado. A ver, no puede ser candidato porque en primer lugar, él tiene la calidad de servidor público. Nadie que pertenece, todas las personas, mejor dicho al revés, que pertenecen o que dan un servicio al Estado personal, en este caso como trabajadores, como funcionarios, tienen la calidad de servidores públicos y eso lo dice la Constitución. Entonces, no es que los que trabajan o los asambleístas electos no lo son servidores públicos. Y él fue censurado, pero ahora viene la fase de impugnación, donde se demostrará que él no puede ser candidato. Pero más allá de eso, debería darle vergüenza de ser candidato, por dos razones. Porque primero, porque él, en una carta que la tengo yo, que se las voy a enviar, él le reclama de embajador de Bolivia en el Ecuador, cuando era comandante general de policía del gobierno de Moreno, le reclama al embajador de Bolivia que le devuelvan las granadas y municiones que le prestó al gobierno de Áñez, de Yanín Áñez en Bolivia, para que reprima la población boliviana. Y esto tiene
que la gente entender que él no podía jamás haber hecho, y sino que diga, que declare quién le ordenó hacer esto, porque no nos olvidemos que él fue la ficha más importante que jugó María Paula Romo en el manejo de la política y de la seguridad, de ese concepto de seguridad ambiguo que manejaba María Paula Romo. Por eso María Paula Romo lo coloca a Villavicencio de candidato y le impone la candidatura de Patricio Carrillo, porque Carrillo era un alfil de María Paula Romo, primera cosa. Segunda cosa, el caso María Belén Bernal, que hasta ahora la gente cree que ya se resolvió con la sentencia contra el teniente Cáceres. Ahí alcahuetearon y taparon a 12 policías. Estoy diciendo el nombre exacto, que además lo dijo Carrillo. 12 policías, no 1, ni 2, ni 3, ni 4. 12 policías que tuvieron que ver con el delito de comisión por omisión porque conocieron de los gritos de auxilio que profirió María Belén Bernal antes de morir. Y no hicieron nada para defender la vida, como lo ordena el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, que no aparezcan ahorita como salvadores de la patria. Y en tercer lugar, el tema de las cárceles. El tema de las cárceles que hizo crisis durante todo ese periodo, de los últimos días de Moreno y los días de Lasso cuando él fue ministro, pues. Entonces, venirse a presentar como candidato a una persona impresentable, pues hay que poner los puntos sobre las íes. O sea, lo único que el país necesita es memoria. Memoria. En el Ecuador a veces perdemos la memoria en el corto plazo. Y entonces nos parece que es la maravilla número 1. ¿Cómo lo encontró la policía para luchar contra el crimen organizado? Sin armas, sin chalecos, sin carros, que recién ahora están intentando ver cómo maquillan algo. Pero por ahí pasó la administración, tanto de comandante de la policía de Carrillo, cuanto de ministro del gobierno de Lasso. Entonces, todo esto tiene que pesar aparte de la impugnación que tendrán que hacerle, porque no pueden burlarse de las leyes. No pueden burlarse de las leyes. Entonces, todo esto tendrá que verse, porque aquí tenemos la información respecto de todos los que ustedes quieran, de los amigos y de los que no son amigos, porque de todos tenemos. Hay gente que presenta un currículum vitae desde el 2007 en adelante, pero ¿por qué no le cuenta en dónde trabajó del 2007 para atrás? Entonces, todo es, pero aquí estamos para decir la verdad. Doctor, o sea, ¿usted cree que realmente ya cuando revisen toda la documentación, porque viene el proceso de impugnación, no se le dé el espacio a Carrillo? O sea, es lo legal, no, pero en este país todo puede pasar. No le pueden dar jamás la posibilidad de que participe. Ahora, no se olvide de una cosa, que yo lo dije hace mucho tiempo, no ahora. Estas elecciones, por la desidia, por la forma como se ha manejado el tema, se están llevando con un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Contencioso Electoral en funciones prorrogadas, y un Consejo Nacional Electoral que fue fruto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo, porque ellos fueron allí para cumplir determinadas consignas. Entonces, no nos olvidemos de eso. Entonces, no se actúa a tiempo. El gran problema es que la gente no tiene agenda y no se da cuenta de que hay que tomar decisiones a tiempo. Por ejemplo, cuando ya se conformó la nueva mayoría en la Asamblea Nacional, tenían que ir limpiando rápidamente el camino, pues, donde no estaban 2/3 partes de votos para muchos de los casos. Tenían que ir limpiando el camino de algunas instituciones. Vamos con los mismos actores que manejan los órganos de control. Eso no puede ser. Entonces, tenemos un Consejo Nacional Electoral que además fue negociado. Recuerde usted la conversación que tuvieron cuando tuvieron ese enfrentamiento, pero que fue público porque todo fue grabado, entre Jaime Vargas y Marlon Santi. Cuando Marlon Santi le dijo a Jaime Vargas, le dijo, tú la pusiste a Diana Tamaí en el Consejo Electoral. Nos viene la pregunta, ¿y cómo la puso? Si esto fue un concurso. O sea, ¿cómo la puso? ¿Le corrigió las pruebas? ¿Le fabricó un currículum vitae? ¿Cómo llegó? Porque tú la pusiste, porque era la cuota, pues. Entonces, Doctor, esto fue una muerte anunciada, tanto para Pachacuti como para Izquierda Democrática.
quienes no pudieron inscribir asambleístas nacionales. Yo creo que los intereses personales de cada miembro de la organización, de quienes tuvieron protagonismo, se volvieron cada vez más fuertes. Y esa separación y esa alianza con el gobierno, esa división del ala derecha, del ala de izquierda, del ala del gobierno, del ala independiente, en estos momentos dan ese mal fruto, por así decirlo. Y es que Pachacutic, siendo una organización, más allá de que algunos comulguen o no con su ideología, si realmente defienden o no la tierra, la Pachamama, no tengan candidatos asambleístas, y lo mismo con Izquierda Democrática. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Usted realmente cree que este sea básicamente un fracaso total de ellos? A ver, la política, como usted lo sabe, se la puede medir ver desde dos formas, como una fotografía o como un video. Como fotografía es lo que usted ve hoy, como un video es todo lo que va cambiando. Entonces, el día de hoy están destrozados. ¿Por qué? Porque están cosechando de lo que sembraron, tanto la Izquierda Democrática como Pachacuti. Porque claro, más pudo los intereses personales de aliarse con un gobierno impopular y de ultraderecha, que pensaron que el pueblo no se iba a dar cuenta y que la ciudadanía no se iba a dar cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces quedaron sin candidatos, porque no se sabe qué mismo es Pachacuti. ¿Qué mismo es Pachacuti en términos de la campaña de este momento? Porque en términos ya de ideario y de propuestas para el país, es otra cosa. En términos de las candidaturas, Marlon Santi, antes de que haya esta debacle que no tuvieron candidato, proponía candidatos. Primero a Leonidas Sisa, de tenerlo como candidato, pero amordazado. A ver, ¿cómo puede ser esto? Que los procesos electorales internos de Pachacuti no se pudieron llevar a cabo porque el coordinador nacional está en funciones prorrogadas, Marlon Santi, cuando ya fue electo Churuchumbi. Entonces, y no les dio la gana de posesionarlo, porque Jessica Castillo no le dio la gana de dar paso a esto. Entonces, primera, lo candidatizaron a Leonidas Sisa, pero para que no tenga ningún tipo de injerencia y además para que no se imponga la coordinación nacional a nombre de Churuchumbi. Además que le tienen bronca porque es el único indígena que tiene una definición ideológica. El resto son a lo que caiga. Así yo soy muy directo, yo no me voy por las ramas. El único que ha dicho yo quiero ir por acá, equivocada, acertadamente, es Leonidas Sisa. Los demás es lo que venga, lo que dijo Santi, estamos dispuestos a hablar con todos, o sea, no importa con qué envoltura de ideario tenga cualquier movimiento o partido político. Entonces, esto es terrible. Doctor. Marlon Santi dijo, sí, dígame. ¿Usted leyó lo que dijo Salvador Quispe el día lunes en su cuenta de Twitter? Esto dijo Salvador Quispe, dice, gracias a Marlon Santi y Cecilia Velázquez que hacen lo que les da la gana con Pachacutic, permitieron que Ricardo Vanegas sea asambleísta y también haga lo que le dé la gana negociando puestos para los suyos a cambio de defender al inecto de Guillermo Lasso, destruyendo al Pachacutic. Eso dijo Quispe. A ver, entonces, ¿qué quiere decir Salvador Quispe? Que nos vamos lanzando estiércol en el ventilador, nos vamos a olvidar de lo que es él. A ver, ¿quién desinfló las protestas de octubre del 2019? ¿Quién desinfló las protestas? Porque claro, venían las protestas duras. Primero, a ver, vamos haciendo un poquito de historia. Las protestas de octubre del 2019 no las inicia Pachacuti, no las inicia la CONAIE. Pero cuando ven que comienza a haber movilización social, dicen, yo no me puedo perder esto, nosotros somos los cachiporros de esto, y se meten en la protesta, porque ellos no la iniciaron. Y cuando vieron que el tema cogió fuerza, entonces le tiraron una boya a Moreno para negociar. Recuerda esa negociación que hicieron, la famosa negociación que hicieron, donde desinflaron la protesta. ¿Quién fue el cachiporro de desinflar esa protesta? Salvador Quispe Lozano, ayudado de un poco de gente que nos estamos olvidando. Ahí estuvo Pablo Dávalos, ahí estuvo un poco de gente. Yo no tengo problema en decir los nombres. Doctor, le interrumpo nuevamente. ¿Por qué le pone este Twitter Salvador Quispe? Justamente es una publicación que hace Radio La Calle. Es porque Radio La Calle pone este mensaje, dice sospechoso.
El Ministerio de Relaciones Exteriores concedió un cargo diplomático en México a la hija del ex asambleísta Ricardo Vanegas, Bárbara Vanegas, que recientemente la han nombrado en este cargo diplomático en México. Pero es que es obvio, eso no nos debe llamar la atención. O sea, ese viejo dicho que dice, por plata baila el perro, por oro pues perro y perra. Entonces, todos están en función de qué me dan, desde todo punto de vista. Ahora, sigamos con Salvador Quispe. Cuando se fueron a meter en Carondelet con Marlon Santi y con la mayoría de los asambleístas de Pachacuti, y salieron aprobándole a Lazo la elevación de los precios de los combustibles, ¿qué pasó? Y dijeron que esto era bueno porque se habían congelado los precios de los combustibles, lo cual no era cierto, no estaban congelados, se había dictado una banda de precios que permanentemente tiene que ser ajustada. Ahí estuvieron, y estuvieron haciéndole el juego a Lazo durante todo el gobierno, juntos de la manito con Ricardo Vanegas, y ahora quieren deshacer esa amistad. Ahora ya no les gusta la amistad de Ricardo Vanegas, cuando Ricardo Vanegas es parte de todas las tranzas con el gobierno de Lazo. Pero fíjese usted una cosa adicional. En el caso de Pachacuti, hasta el último intentaron que sea candidata Cecilia Velázquez. ¿Quién era Cecilia Velázquez? La que dijo, a mí me da un ministerio completo o nada. Y pidió 3 ministerios a Lazo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El problema es que no les resultó esta última troncha, porque así todo no llegaban a tener los votos suficientes para impedir la destitución de Lazo. Y entonces Lazo lo que dijo, que de qué me sirve darles ministerios, si de todas maneras voy a tener que dictar la muerte cruzada. Entonces se quedaron con las ganas de poder llevarse una buena maleta desde Carondelet. Entonces, tenemos que ver todo esto de lo que ha pasado ahí dentro. Entonces, no nos olvidemos el caso Rosa Cerda. El caso Rosa Cerda, que no tuvo más que una sanción, una suspensión de 15 días como asambleísta, cuando con micrófono en mano le dijo a todo el Ecuador, si roben bien, justifiquen bien, hagan bien las cosas, compañeros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces ahí tenemos un Pachacuti que está teniendo el resultado esperado. Pero además, desde el punto de vista de su ideario, ellos no responden a un proyecto país, ellos responden a un proyecto étnico, y ni siquiera un étnico nacional, que podría ser un movimiento étnico como por ejemplo el Pachacútec del Perú, que responde porque ellos son del Perú, nacieron en el Perú, se iniciaron como conquistadores en el Perú, hicieron la conquista del Tahuantinsuyo con la dirección de Pachacuti, el Inca conquistador. Entonces ellos tienen razón, pero nosotros no, pues. En el caso nuestro vinieron en plan de conquistadores. Entonces ellos defienden un proyecto transnacional, cuya bandera, la bandera que la han sacado durante todas las manifestaciones, es la bandera del Cusco. Y si alguien no duda, que de los que me esté escuchando, pongan en Twitter y en el Internet o en lo que tengan como herramienta cibernética, pongan bandera del Cusco. Ustedes mismos pongan bandera del Cusco y ahí va a salir la bandera del movimiento Pachacuti del Ecuador. Entonces ellos no tienen un proyecto país, pero lo adornan, lo maquillan con un tema ambiental. Somos agua. Entonces somos agua, y como somos agua, claro, todo el mundo quiere que haya agua, pero no en manos de los indígenas, porque todos somos dueños del agua, no solamente en los páramos, sino en todo el decurso del agua. Y quieren apropiarse de los recursos naturales, porque defienden los recursos, pero denme una cuota de los dineros que entran por la producción petrolera, como están cobrando todos los días en el Oriente. Entonces lo que quieren es crear un estado dentro de otro estado. ¿Acaso no hablaron en los últimos años de la famosa guardia indígena? O sea, una guardia paralela a la policía, un estado dentro de otro estado. Entonces el pueblo está dando una respuesta adecuada a este tema. Entonces, hace poco hubo una reunión que la han comentado, donde dicen, en el Perú, y alguien puede visitar esta información, estamos contra el racismo, pero todos están vestidos de indígenas. O sea, si alguien se viste de una manera y estamos contra el racismo, están afirmando su diferencia frente a los demás. O sea, y además ellos no nos pueden ver a los mestizos, porque no hay blancos. Si alguien se considera blanco, es su problema. No nos pueden ver a los mestizos. Y eso lo han demostrado siempre.
Entonces, Pachacutic, su crisis. La crisis de la izquierda democrática es horrorosa. Se han pasado prácticamente apoyando al gobierno de Moreno y al gobierno de Lasso durante todas las dos administraciones y estuvieron apoyando hasta el último Lasso. Pero tuvieron un cinismo, o sea, especialmente Basigalupo y Alejandro Jaramillo, que realmente fue vergonzoso lo que hicieron. Yo me recordaba las viejas épocas de la izquierda democrática, con quienes desde luego no compartí muchos de sus principios, pero de todas maneras eran gente respetable, pero en los últimos años ya eso fue el colmo. No, Quedaron dos o doctor, tres figuras. Sí. Lo de Alejandro Jaramillo, que fue a la posta y le reclamó por qué lo habían dejado sin trabajo. No, es terrible, o sea, es terrible lo que pasó con la izquierda democrática. Y obviamente yo entiendo el despecho, tal vez la desilusión que debe tener una persona superior como Rodrigo Borja Ceballos, que un poco debe decir, ve, yo mejor ni me meto allá porque salgo embarrado con esta gente. Allá. Claro, entonces, la izquierda democrática es algo que realmente merece la pena que prácticamente desaparezca del mapa político del Ecuador. Con el rescate de 2 o 3 figuras allí, que además fueron vilipendiadas en los últimos días por Basigalupo y por Alejandro Jaramillo. Le dijeron de todo a Vilma Andrade y a otro tipo de gente. Pero doctor, no entiendo por qué Jaramillo tenía una postura al inicio del gobierno, que estaba del lado rebelde, incluso con los de Pachacuti rebelde, y de repente se cambió a la otra orilla. A ver, se cambió a la otra orilla porque si usted está del lado, si está del lado rebelde, no le va a caer nada, pues mi querido Jaime. Tiene que hacerse el duro para que digan, no, pues es que es necesario captarlo a esta persona y estar de a buenas con esa persona, porque si no, esa persona no es una persona que les puede dar réditos. Entonces, ese jueguito de yo no estoy a favor y incluso yo estaré votando en contra, eso es para decir, aquí estoy, tómeme en cuenta. No se olviden que yo soy un votito y de pronto verán que yo me arrastro 4 o 5 más de mi grupo. Entonces a esto cayó la izquierda democrática, pero si ustedes me permiten, quisiera seguir viendo como ustedes lo plantearon y ya lo destaparon así. ¿Con la papeleta? Claro, o sea, viendo las cositas que se han visto. A ver, Javier Herbas y Luz Vamos a Marina. poner la papeleta, doctor, para ver los rostros y así la gente los pueda identificar, ¿no? Primero está Yacu Pérez. Con Nori primero Pinela. Nori Pinela es ex vicerrectora va. de la Ecotec Universidad que pertenece al grupo Ortega, ex Banco Continental. Ya, o sea, la plutocracia del país. O sea, ahí estamos. Vamos uno por uno. Vamos uno por uno para poder ir viendo. Entonces, estamos con Yacu Pérez. Y candidato no de izquierda. Ya, candidato por la Unión Popular, Unidad Popular, que es el ex Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, el maoísmo. Candidato por el Partido Socialista, que hace poquito lo candidatizó a Pedro Freile. A Pedro Freile, que había firmado en la Carta de Madrid, que es el monumento al neoliberalismo, que firmó mucha gente. Y entonces, Partido Socialista, que le da lo mismo Chana que Juana. Ahora les parece... sí, fue también... Villavicencio llegó justamente a la Asamblea Nacional con una alianza de Concertación y el Partido Socialista. Entonces el Partido Socialista lo candidatizó a Villavicencio para que Villavicencio después se convierta en el alfil y el principal defensor de Lasso de la ultra superderecha. Yo a los que no los entiendo dentro de todo esto, a la mayoría, pero al Partido Socialista, hicieron esa reunión que ya les voy a mandar una fotito para que la publique. Cuando lo convocaron y le invitaron al embajador norteamericano Fitzpatrick a la Universidad Simón Bolívar y le dieron tribuna la gente del Partido Socialista y Germán Rodas de esta Comisión Anticorrupción que no tiene personería jurídica, y lo invitaron para que despotrique contra los generales, contra la justicia y contra una cantidad de gente. Y todo en base a supuestos y que lo timaron al embajador norteamericano, como en el caso de los narcogenerales.
porque él se puso a hablar de cosas que le mandó a decir Tania Varela que no eran reales. Pero el Partido Socialista, ¿cuándo hemos visto? Porque yo tengo mis años. ¿Cuándo hemos visto un partido socialista dándole tribuna al embajador norteamericano? Y este Partido Socialista lo candidatiza a Pedro Freile, lo candidatiza a Fernando Villavicencio, y ahora está con Yacu. Entonces ustedes tienen que ver de dónde vienen este tipo de cosas para no comer cuentos. Pero cuando uno lo analiza, pero usted cree, doctor, usted cree que Yacu tenga posibilidades de ir a una segunda vuelta, porque digo segunda vuelta porque muchos analistas hablan de una segunda vuelta con los candidatos del correísmo o de Revolución Ciudadana. ¿Usted cree que Yacu pueda tener la opción de la segunda vuelta? A ver, correcto. Continuemos analizando y le contesto inmediatamente después. Pero tiene el apoyo de Democracia Sí también. Gustavo Larrea. Y entonces Democracia Sí es un partido de alquiler. Es un partido de alquiler que presta el partido para que vaya cualquier persona, haga una votación y se mantenga como partido y con eso negocia. Entonces tenemos esto y tienen el apoyo, ya no como partido formalmente, pero sí como organización, de Marlon Santi, que ya se reunió, se dieron de besos y abrazos con Yacu Pérez y hablaron de la reconciliación y no sé qué cosa. Entonces podemos ver que ahí tenemos algo que está sirviéndose. Ahora, ya mirando y contestando la pregunta de Carlita, ese ya es el video, ya no es la fotografía es lo que estamos viendo. Pero en el video hay que destaparle lo que es la propuesta de gobierno de Pérez, que es una propuesta infantil. Una propuesta infantil sostenida fundamentalmente en el tema. Él mismo se cambió de nombre Carlos Pérez, porque tú te llamas Carlos Pérez, déjate joder. Tú te llamas Carlos Pérez, no vengas a camuflarte con la palabra Yacu. Yacu quiere decir agua. Entonces, claro, ¿quién no quiere un vaso de agua? ¿Quién no quiere una botella de agua? Entonces, un poco a vender ese estereotipo. Entonces, el agua. Pero el agua está allí, pues, y el agua le pertenece al Estado, y le pertenece a toda la población, no al sector indígena, ni a nadie. Entonces, es una forma de vendernos, además de vendernos un proyecto desquiciado en la parte económica, porque no a esto, no a lo demás acá y no a lo demás allá. ¿Y de qué va a sostenerse la economía? Entonces, cuando veamos esto, cuando terminemos de analizar los candidatos, quiero volver a recrear el tema del Yasuní, porque sobre esto también está la candidata a vicepresidente Andrea González de Fernando Villavicencio, que hoy en la mañana dijo barbaridad y media en los medios tradicionales. Entonces, el tema Yasuní lo voy a analizar por aparte. ¿Cuál es doctor, el siguiente? Antes de ir con el otro candidato, ¿cómo describir esa candidata a vicepresidenta que va con Yacu Pérez? Desgraciadamente, ya le pasó una vez a Yacu Pérez. Sí se recuerdan, y al que no tenga memoria, pongan Luisa Marangoni. ¿Sí se acuerdan la candidata con la que estaba compitiendo y que tuvieron que cambiarla en el camino en las últimas elecciones? Claro. Y era una persona que creía que había que mejor entregar las Galápagos a otro país. O sea, eso le pasa a Yacu Pérez y les pasa a mucha gente que candidatizan y después se dan cuenta que no ha sido la persona. Porque en el camino buscan un rostro, buscan una presencia, buscan un maquillaje, buscan una cantidad de cosas. Porque no buscan precisamente personas que se han distinguido por su inteligencia, su conocimiento, su experiencia y su lucha. ¿Dónde le hemos visto a esta mujer peleando? Hoy está de moda que todo el mundo tiene títulos, pero eso no es suficiente. Perdonen que lo diga, pero hay un filósofo que dice lo siguiente: los títulos no recortan el tamaño de las orejas. Entonces ahora lo único que sacan es: tengo este título. Sí, pero ¿y cómo lo has hecho funcionar ese título? Porque el título tiene que venir acompañado de una actividad importante que dé honor a ese título que te dieron. Entonces tenemos esto, donde él se puso a sacar una persona vinculada a la banca. Entonces tenemos que en su momento también no nos olvidemos que Yacu Pérez, antes de que le dé la patada a Lazo, en la segunda vuelta, cuando disputaban la segunda vuelta electoral con Arauz, antes de eso, en algún momento dijo que había que, en todo caso, respaldar al banquero. No nos olvidemos, la memoria hay que tenerla fresca. Así es que ese es Yacu Pérez, que además es Pérez, y Pérez es un apellido judío. Por mucho que te hagas crecer la jimba,
eres judío, tienes raíces judías, entonces... Guartambel tal vez. ¿Cómo? Guartambel tal vez. No le he analizado de dónde viene Guartambel, pero Carlos en todo Pérez caso... Guartambel. Guartambel. Pero en todo caso pero Guartambel no sé si es un apellido de acá o de afuera, pero en todo caso, todos los indígenas tienen apellidos, o italiano Santi, o Salvador Quispe Lozano Castizo, o Leonidas Issa, apellido vasco el primero, y el segundo Salazar, apellido Castizo. O sea, se ponen un poncho y ya. Entonces somos milenarios, somos ancestrales. Pero con la última tecnología en la mano y con todas las cosas que le da la modernidad occidental. Pero hacen creer que ellos además no son ancestrales. Entonces, ahí lo tenemos a Yacu, que nos vendrá con un discurso Doctor, ecologista. Hablando de títulos, quien manifiesta tener bastante conocimiento a nivel de educación es Jan Topi. Sobre todo en el tema de seguridad, porque básicamente la bandera que él lleva adelante para esta campaña es que él es el único que tiene un plan concreto de seguridad, que sabe cómo manejar la seguridad y que tiene experiencia. No, más allá de ser empresario y de tener estudios, esa es su bandera de lucha, la seguridad. Algunos son de Harvard, ¿no? Ya tenemos ahí 3, Daniel Noboa, Otto Sonnenhösner y Jan Topi, que vienen de Harvard. Así que... Pero de Harvard también vino Maguadis y vino Ojadajik, pues. De Harvard vino. Claro. Y está dando clases en Harvard. Imagínate. ¿Qué es Harvard? ¿Qué es Harvard? Además, es una forma de despreciar el conocimiento que viene de nosotros. Allí encasillan el pensamiento de mucha gente para que aprenda a razonar de una determinada forma de pensar, Pero pregunta del millón, solamente así al apuro, ¿qué piensa Jan Tópico de la deuda externa? Y el impacto en la economía por el desangre que es el pago del servicio a la deuda, la carga enorme que tiene la economía. Y dentro de la deuda externa, las preventas petroleras y etc. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa Topic sobre la deuda interna? Creciente e impaga. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa sobre la inversión extranjera versus la inversión nacional? ¿Cuál es conveniente de acuerdo a la Constitución? ¿Qué piensa sobre la inconveniencia o no de los créditos de proveedores? En donde te prestan plata, pero contratas con mi empresa. Pero contratas con mi empresa a costos que ya no se sabrá si son los reales, porque no hay concurso. ¿Qué piensas sobre la discrecionalidad de la contratación pública? ¿Qué piensas sobre la ausencia de una planificación integral vinculante que se ha vuelto crónica en el Ecuador? ¿Qué piensas sobre la soberanía energética como concepto constitucional? Porque un país no puede vivir sin energía. ¿Qué piensas sobre la venta de empresas incautadas, que nunca se dio? ¿Qué piensas sobre la crisis económica y financiera de la seguridad social? ¿Qué piensas sobre la inmunidad de la Corte Constitucional? ¿Qué piensas sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? ¿Qué piensas sobre la crisis estructural de la seguridad, droga y delincuencia común? Entonces viene el tema. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un candidato que lo único que sabe es que va a dar bala. Y va a dar bala a un tema puntual de la sociedad, y que va a resolver el problema de la delincuencia dando bala, cuando muchos de estos casos son problemas estructurales de la sociedad. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. ¿Qué quieren que haga esa gente? Que se suicide, se mate en colectivo, como saben hacer esas sectas religiosas, y que desaparezcan del planeta. ¿Por qué sigue saliendo el desangre de gente que sale al exterior? Entonces, ¿qué es lo que dice Jan Topi? Que él se va a dedicar a la seguridad y que su vicepresidente se encargue del país. O sea, pero si la seguridad no la va a matar de esa manera. No se puede matar la inseguridad de esa manera. ¿Será que se va a ir a disparar a la calle él? ¿A los delincuentes? No, él dice que él va a comandar. Que él va a liderar. En este caso, los operativos. O sea, vamos a tener un presidente puesto chaleco antibalas, casco antibalas, y etc. cosas, porque además ha peleado en 5 guerras como mercenario. La última que ha estado peleando creo que una semana, porque se debe haber asustado, el caso de la guerra de Ucrania. ¿Qué gobierno nos esperaría, doctor? Pero viene un tema. Aquí los vamos a ver cogiditos de la mano ahí en Arrumacos, a Lucio Gutiérrez con Nebot, pues, apoyando a Topi. Y Lucio Gutiérrez se olvidó quiénes lo votaron de la presidencia. Los socialcristianos lo votaron. ¿Qué no le da vergüenza estar en esto? O sea, ¿cómo lo votaron? De la manera más infame, pues.
y utilizando a los Moncayo para utilizarlos y que le digan ya no hay respaldo y te fuiste. Y te fuiste, porque además eso es importante hacerlo. Es importante hacerlo porque se venían los contratos con Odebrecht y necesitaban tener la seguridad de que eso lo iban a hacer. Entonces, los socialcristianos además habían perdido las cortes y necesitaban recuperar las cortes, pues que es parte del poder real, del poder fáctico del país. Y entonces le pegaron una patada en el trasero a Lucio Gutiérrez, los socialcristianos, porque ellos son los que lideraron que la protesta, que los forajidos. No, señores, Partido Social Cristiano y financiamiento internacional que vino para votarlo a Lucio. Y ahora está con los que lo votaron. Entonces, aquí hay que ir viendo todas las alternativas. Daniel Noboa, doctor. Daniel Noboa, el hijo de Papito. Ahora nos tenemos que enfrentar ya Álvaro Noboa, que sacó su video diciendo que era candidato y después lo anuló. Tienen que haberle toda la familia diciendo, hijito, ya dale chance a tu hijito. Ya es hora de que te encierres, dale chance. Un tipo que nunca le dio chance a nadie. Ya, Anabel Asín tenía mejor perfil que él. Y sin embargo no le dio la oportunidad de que participe. Como en otros partidos no les han dado la oportunidad de que participen. Hoy de mañana le vi una entrevista a Pierina Correa. Y me parece que largo supera a muchos líderes de la Revolución Ciudadana. Largo. Quién sabe si hasta el número 1. Una persona con mayor conocimiento y mayor serenidad para enfrentar los temas de medios de comunicación. Pero no les da la gana de ver ese tipo de cosas. Él no vio a Anabel Asín y ahora se dedicó a ver solamente, ahora viene el hijito. Ahora nos tenemos que aguantar que de pronto, como hay una chequera bien fuerte, porque esto hay que entenderlo bien, como hay una chequera poderosa atrás de esta candidatura, nos vamos a tener que acostumbrar a un Daniel Noboa que no sé si irá unas 4 veces de candidato a la presidencia de la República, a ver con quién mismo se mueve. Repartiendo cuáquer. Pero dentro de esta candidatura está Pueblo, Igualdad y Democracia. Pueblo, Igualdad y Democracia, que no es nada más y nada menos que el partido que crearon los familiares de Lenín Moreno. Entonces aquí no importa llegar con cualquier vehículo, aunque sea un vehículo descalificado, sino que aquí estoy. Entonces está la familia Moreno con el partido impulsando. Claro que saben que no va a ganar, pero caramba, de una campaña queda una buena cantidad de dinero. Y entonces Daniel Noboa no es que se va a beneficiar, pero va a quedar una buena cantidad de dinero para los que le prestan el partido. Y también está Mover, que es la ex Alianza País, que están todos los que traicionaron el voto popular con Moreno. Entonces, esta es la candidatura de Daniel Noboa. No sé si podemos pasar al siguiente. Vamos con Luisa González y Andrés Arauz, doctor. Uy, ahí quisiera que abandonen los audífonos. Luisa González y Andrés Arauz. O sea, primero veamos el show que se montó el sábado 10 de junio. Fue más o menos como que Jorge Glass no pudo ser porque se le iba a hacer daño siendo candidato. Y entonces tomaron la decisión de último momento que sea Luisa González. Pero la decisión de Luisa González tenía 3 semanas o 4 semanas. No fue un tema de democracia interna. Y además, inmediatamente pasaron el video donde se abraza con Rafael Correa, lo cual quiere decir que la decisión estaba tomada. Pero creo que dentro de todo lo que tenía Alianza, Revolución Ciudadana, como dicen ahora, que la sigla es RC Rafael Correa, porque hasta en eso ven el personalismo, RC. O sea, aquí es convencernos de que el Ecuador tiene una sola vía y un solo nombre. Entonces, Luisa González no fue precisamente la asambleísta más luchadora de ese grupo de asambleístas y de políticos que tiene la Revolución Ciudadana. Pero goza de la simpatía porque buscan que ella tome determinadas decisiones. Y está Andrés Arauz, que en esto hay que ser muy claros. Andrés Arauz fue un fracaso en la elección. Luisa González viene de la costa, viene de Manabí. Entonces supone que es una candidatura que va a ser respaldada por la costa. Pero Andrés Arauz, en la elección anterior, fue un absoluto fracaso respecto de la votación que se tuvo en esa elección, porque en todo lo que es la sierra, perdió Arauz y perdió con largueza, porque no es que perdió con 5 puntos, 4 puntos. Para poner un ejemplo, en Quito perdió, la votación fue 35-5. Entonces, Andrés Arauz
para mí, un candidato que no le suma nada a Luisa González. Pero también están buscando algo. O sea, en algún momento lo pusieron un discapacitado y vendieron esa idea y claro, la gente se volcó por votar por la silla de ruedas. Hoy van por el tema de la mujer, que me parece bien, la mujer hay que rescatarla. Pero tienen otros cuadros dentro de la Revolución Ciudadana. Pero en todo caso, ellos sabrán a dónde quieren ir. De Lucía González no dice que trabajó con Gustavo Noboa de Bejarano y entonces presenta un currículum del 2007 en adelante. Pero además, el objetivo central de esta candidatura es un objetivo central, que es que convoque una asamblea constituyente, porque ya ve Rafael Correa que no va a poder regresar por la vía de los mecanismos judiciales. Y entonces dice, con una asamblea constituyente se vuelve a armar otro país, vienen las amnistías y sencillamente vuelve. Pero además parte de la propuesta es la reelección indefinida. Y yo sostengo la tesis contraria. Yo sostengo la tesis que Madero en México la sostuvo en 1910 y que ya tiene 113 años de vida. Sufragio efectivo, no reelección. Porque esa es la tentación de todo presidente para volverse a candidatizar. Y allí es donde viene toda suerte de vicios. Pero en todo caso, esta es alternativa que el pueblo tendrá que pesarla y ver qué puede hacer con eso. Vamos con el siguiente, doctor. Pero antes, pidamos los likes. Pantalla negra. Pantalla negra, pantalla negra. Pantalla negra, se fue la pantalla negra. Esto es el Ecuador sin medios digitales. Por favor, entiendan. Yo soy una persona que por tener que opinar, tengo que sujetar mi hígado y ver todos los medios tradicionales. Y cuando me pongo a pensar, digo, esto es lo que le transmiten a la gente. Porque así como nos alimentamos por la boca para poder vivir, tener los aminoácidos esenciales, tener los nutrientes, las vitaminas, los minerales y etc. cosas, lo que nos nutre el cerebro son, entre otras cosas, no solo es lo único, pero es en gran parte, lo que recibimos de los medios de comunicación, que nos hacen pensar de una determinada forma. Si nosotros no entendemos que parte de la democracia es sostener medios independientes como Ecuador en Directo y otros más, no vamos a poder tener unos medios de expresión, medios de libertad de expresión libres. Entonces, esto tiene que entender la gente, por Dios. Quieren amanecer prendiendo los medios tradicionales, sencillamente les van a alimentar el cerebro, es lo que se llama los inputs, les van a alimentar el cerebro de ideas falsas, de ideas equivocadas. Para eso es necesario mantener estos medios y para eso se necesita que estos medios reciban, cuando les gusta, una entrevista o la actividad que realicen, y no me refiero a una entrevista con Augusto Tandazo. En general, pongan los likes, porque es importante, porque prestigia un medio, y eso no les cuesta un centavo. Y en segundo lugar, si pueden aportar, qué mejor, porque la gente no vive del aire, por lo menos necesitan llevar algo a que parar en la olla, y además movilizarse, pagar luz, agua y etc. cosas. Entonces no puede ser que se esté llamando a cada rato la atención a la gente. Entonces tenemos que salir de la oscuridad a la que nos conducen los medios tradicionales a una especie de luz diferente para poder opinar, porque es lo importante para que la gente pueda distinguir las calidades y escoger lo que más le convenga. Entonces hay que apoyar a Ecuador en Directo, como hay que apoyar a otros medios independientes. Entonces, esto es lo que les hago un llamado para que procedan de esa manera. Gracias a Jorge López y Mónica L por el aporte que hicieron a Ecuador en Directo, no al crowdfunding, sino al superchat. Seguimos. A ver, me decía Otto Sonnenhorner. Primero, él fue el electo del ultra neoliberalismo cuando le colocaron, porque esto fue parte del pacto, ¿no? Te vamos a apoyar, Moreno, para que le cortes la cabeza a Lazo. Te vamos a apoyar, pero tienes que poner uno nuestro. Y entonces ese nuestro, que era de los partidos de la ultraderecha del Ecuador, fue Otto Sonnenhorner, que dicho sea de paso ya está hablando de que no hay izquierda, lo dijo en una concentración. No hay que desechar la izquierda y la derecha, lo que hay que hacer es avanzar. O sea, con esos eslogans de aperro, creen que lo van a convencer al Ecuador. Son de derecha, pues yo me hago una pregunta aquí en este punto. Todos están hablando de que no hay ideologías, toditos prácticamente, menos la candidatura de UNES.
Todos hablan de que no hay ideologías. Entonces viene la pregunta, ¿por qué dicen que no hay ideologías? Porque les da vergüenza decir que son de derecha. ¿Por qué les da vergüenza decir de derecha? Porque han estado apoyando a toda la política de derecha que ha venido con el gobierno de Moreno y con el gobierno de Lazo. Entonces Javier Hervas, que estuvo apoyando, no nos olvidemos, antes que se me olvide de Javier Hervas. Javier Hervas fue uno de los que le dio el respaldo, siendo que fue candidato, el respaldo a Lazo en la segunda vuelta electoral del 2021. Entonces, pues, respaldó a la derecha, y ahí está Jan Topic de la derecha, Otto Sonnenhorner de la derecha, Fernando Villavicencio más derecha no puede ser, y Andrea González queriéndonos convencer de que ellos son de izquierda, Bolívar Armijos, Daniel Noboa, derecha, Bolívar Armijos un poco por ahí, ya vamos a llegar a Bolívar Armijos. Entonces, Otto Sonnenhorner, avergonzado de ser derecha, avergonzado. Eres derecha, déjate joder. Eres derecha y de la ultraderecha. Y además fuiste presidente de la asociación de este tipo de medios de comunicación, que son precisamente integrados por todos los medios que siempre están vendiendo las ideas equivocadas. Entonces, eres de ultraderecha. Apoyaban a Nebot y a Cintia. Pero claro, entonces viene el tema. ¿Por qué tienes vergüenza de decir que eres de derecha? Y tienen vergüenza muchos de ellos. Entonces inventan esto de que no hay ideologías. ¿Cómo que no hay ideologías? Las ideologías me hacen recordar un libro que resultó un fiasco, que fue El fin de la historia de Fukuyama, que un poco nos quería vender la idea de este autor, de que ya se acabó las ideologías y hayan caído todos estos avivatos. Las ideologías son una diferente forma de ver el Estado, la sociedad, la economía, la distribución del ingreso, la responsabilidad social, el derecho de propiedad, la salud, la educación. Son diferentes formas de ver. Entonces no es que da lo mismo Chana que Juana, váyanse a donde les dé la regalada gana. Las ideologías están allí, las digan o no las digan. Lo que pasa es que les da vergüenza decir yo soy de tal o cual orientación ideológica y entonces me quedo callado. Entonces, ahí tenemos un Otto Sonnenhorner que es la ultraderecha. Y que nunca explicó por qué salió del gobierno de Moreno, ¿no? A ver, a él lo votaron con una patada atrás en el gobierno de Moreno. Cuando se puso a discutir con María Paula Romo sobre las cuotas que tenían ahí dentro del poder. Pero si ha habido un fracaso total en lo que es, porque aquí viene un tema que quiero decir. Una cosa es la administración privada de una persona que haya estado al frente de una organización privada y otra cosa es manejar alguna institución del Estado o estar al frente de alguna función pública. Son conceptos diferentes. Esto es importante verlo. Y él fue un fracaso porque a él le encargaron el tema del COVID, el tema de solucionar los problemas que presentaron en el Ecuador para poder atender la pandemia, que no fue epidemia. Y Sonnenhorner fue un fracaso total, pues. Recuerden los muertos que quemaban en las calles de Guayaquil, porque obviamente no los podían dejar sin enterrar o sin hacer algo porque se viralizaba mucho más la enfermedad. La entrega de restos que no correspondían a las personas que habían muerto y después aparecían, ni siquiera había un sistema de información adecuado. Recuerden esas fotos y esos videos de los médicos, paramédicos, enfermeras que salieron a protestar y decían con un cartel, nos llevaron a la guerra sin armas, porque no tenían ni siquiera mascarillas, no se diga instrumentos para poderse proteger. ¿Cuántos médicos murieron en el tema del COVID porque no estuvieron debidamente protegidos? Y eso se lo debemos, entre otras, a Otto Sonnenhorner. Y entonces ahora parece como que el que tiene ¿experiencia en qué? Experiencia en que se le fue de las manos el tema del COVID. Pero hay un tema anterior. Otto Sonnenhorner no pudo ser jamás vicepresidente de la República, porque la ley orgánica, primero, María Paula Romo, cuando se cuestionó su designación, más que su designación, su candidatura, todavía no se lo elegía a la Asamblea Nacional, cuando se cuestionó, María Paula Romo dijo, sí puede ser vicepresidente, porque él no es propietario de bienes en paraísos fiscales
y solamente es directivo, es tesorero de Gallagher Enterprise. Pero esta señora María Paula Romos, que parece que solo leyó la ley orgánica del servicio público, pero que no leyó la ley orgánica para aplicación de la consulta popular del 2017, donde dice de manera expresa que no podrán ser funcionarios públicos no solamente los que tengan bienes en paraísos fiscales, sino los directivos. Y entonces a él lo posesionaron violando la ley a plena luz del día, porque esto pasa en el Ecuador. Entonces él usurpó eso, se peleó, le dieron una patada atrás, lo botaron y comenzaron a prepararse para ver cómo dan el golpe. Y dijo que estaba preparado para el 2025, pero que como se ha dado la muerte cruzada, entonces van a participar. Pero viene la pregunta que va con él. ¿Qué dijeron de todas las crisis que hemos vivido en los últimos años? Han protestado por todo lo que ha pasado en el Ecuador en todos los ámbitos, de lo político, de lo económico, han protestado. O sea, son candidatos que aparecen por generación espontánea en víspera de elecciones, a convencer al pueblo que ellos son la solución. Me recuerda una propaganda de un banco que decía, hola, soy su amigo solución. Entonces apareció Don Otto, que además es un problema. Yo le sugeriría a Don Otto que haga como Yacu Pérez. Yacu se cambió el nombre, que él se cambie el apellido, porque la gente va a pensar que vota por Alcácer. Ese apellido es difícil. Con ese apellido, además que Otto alemán, nombre alemán, Sonnenholzner. Oh, foto. Porque se tomaba muchas fotos. Entonces ahí está como topic, dos representantes de una cultura que no es nuestra y que aparecen en las candidaturas. Son gente que no sienten la patria. No sienten, vinieron acá en plan de conquista de 1001 maneras y están aquí. Entonces no entienden lo que ha pasado en el Ecuador. Esta es la candidatura que la auspicia Suma, que siempre ha estado con la derecha, y Avanza, que también ha estado con la derecha. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta candidatura? Doctor, por lo que usted nos dice, María Paula Romo era casi que la dueña del gobierno de Moreno. Pero claro, pues, Moreno, a ver, entendámonos. A Moreno le valió un comino el Ecuador. Que lo maneje quien les dé la gana. Quien le pongan los medios, los partidos políticos tradicionales. Yo firmo lo que ustedes digan. Lo único que les pido es no me persigan. No me persigan. No me persigan por todas las trazadas que había hecho antes y las que hizo también en su gobierno. No me persigan, él y su familia. Y se acabó, o sea, y lo que hizo es un pacto. ¿Dónde se ha visto una cosa? Nunca se ha visto en el mundo, recorra en el mundo. Voy a poner un ejemplo, que llegue un candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, se posesione y arme un gabinete con los republicanos. O sea, ¿dónde se ha visto que haga gobierno con los que perdieron las elecciones? Eso fue Moreno. O sea, él les entregó el poder a la ultraderecha. Y la ultraderecha hizo una cantidad de cosas, primero de la mano de Lasso, porque Lasso fue el cogobernante de Moreno. Y hicieron este tipo de cosas. Y entre ellos, imponer la candidatura de Otto Sonnenholzner. Así que Otto Sonnenholzner es un producto de Moreno y de Lasso. Punto. Seguimos, doctor. Bolívar Armijos, ex presidente de Conagoparen. Sí, pero él está candidatizado por un partido que es el partido que creó Daniel Mendoza. Amigo. Preso durante mucho tiempo y obviamente es una candidatura que no tiene su propia personalidad y obviamente como las demás candidaturas, prácticamente esta candidatura igual a la de Daniel Noboa, como que no hay que comentarla demasiado. Es una candidatura que aparece allí para ver qué negocia en segunda vuelta electoral. En definitiva, es lo que pasa. Para ver si hay un espacio en la segunda vuelta y decir, tengo tantos votos. Este va a ser el único que le va, a pesar de que está hablando en contra de UNES, este va a ser el único que en la segunda vuelta le va a decir a UNES, yo estoy con ustedes, si obviamente UNES pasa a la segunda vuelta, que me parece que sí va a pasar. La penúltima candidatura, doctor, Fernando Villavicencio. A ver, Fernando Villavicencio, yo digo una cosa, a ver, hay un viejo principio que dice, no se puede mentir a todos a la vez. O sea, no se puede mentir a todos. O sea, si el gobierno ha tenido a alguien que ha sido su guardameta, pongámosle esa palabra, que ha estado cuidándole todo con razón o sin razón, el gobierno de Lasso, es Fernando Villavicencio.
Fernando Villavicencio. Entonces, el verdadero candidato de Lazo es él. Y obviamente si ven opciones con Sonnenhorner o con Topic, van a fluir hacia allá. Pero en todo caso, Topic, Sonnenhorner y Villavicencio son Lazo. Y Villavicencio ha sido el que alcahueteó, tapó y hizo todo lo posible, por ejemplo, para que no se dé el juicio político de Lazo. Para que no se dé el juicio político de Lazo. Entonces, pero ahí viene un reclamo a la Asamblea Nacional. Cuando todavía existía la Asamblea Nacional, tenían que haber tomado acciones contra Fernando Villavicencio. Porque el hecho ese de que hizo ese sainete, de que la Comisión de Fiscalización no había aprobado ningún informe respecto del enjuiciamiento político de Lazo, lo cual no era cierto porque 5 voluntades de 9 estaban a favor del enjuiciamiento político de Lazo y él solamente se apoyó en 4 voluntades que son minoría. Eso era como para que inmediatamente la Asamblea tome medidas y de esa manera hubieran invalidado una candidatura. Pero la Asamblea estaba en el aire, estaba volando. Es que no tienen el sentido de oportunidad de cuando hay que tomar nota sobre ciertas cosas. Y esto también pasó en fechas anteriores. Entonces, ahí lo tenemos de candidato, convenciéndonos de que las cosas son buenas. Y con una Andrea González que hoy de mañana hizo gala de un desconocimiento brutal sobre lo que es el petróleo, sobre lo que es la economía, sobre lo que es todo este tipo de cosas. Porque más o menos fue la única candidatura que ya de frente se manifestó porque no se explota el Yasuní, porque hay otras alternativas. Entonces el tema es sumamente grave porque primero le mintió al Ecuador. A ver, el tema del Yasuní, si me permiten hacer una introducción de este tema. Correcto. El tema del Yasuní. El tema de Yasuní, en este momento estamos hablando de muchos reservorios que tiene Ispingo, Tambocochi, Tiputini. Es realmente un campo, es de los que se llaman en la industria petrolera un elefante. Entonces no es cualquier cosa. Tiene reservas por 1.670 millones de barriles. No las que dijo el otro día Walter Spudir, que anda más perdido que en estos temas. Que habló de una cifra muy inferior. Son 1.670 millones de barriles. Que valorándolos, pero a un precio ridículo, esto está en el orden de los 60.000, 70.000, 80.000 millones de dólares. Entonces, querer dejar esta riqueza debajo de la tierra es una auténtica estupidez. Primera cuestión. Segunda cuestión, el tema de la consulta. El tema de la consulta fue una violación de la Corte Constitucional a la Constitución del Ecuador. Porque el artículo 57 de la Constitución dice que se reconoce a quién, cuál es el sujeto de la consulta. Esto es castellano y el derecho hay que entenderlo en función del idioma. Sustantivos, adjetivos, verbos. Se reconoce y garantizará a quién, a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Ellos son los sujetos de consulta, no el pueblo ecuatoriano. A la consulta previa, libre, informada sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras. Entonces, no solamente que la Constitución nos dice que hay que consultar a las comunas, comunidades, pueblos y nacionales indígenas, sino a las comunas, comunidades, pueblos y nacionales en cuyas tierras se encuentren los recursos naturales no renovables. Voy a poner un ejemplo. Salvador Quispe vive en Zamora, siendo que es Saraguro. No le vamos a consultar a Salvador Quispe qué hacer con Yasuní. Hay que consultar a las comunidades que están allá. No hay que consultarle. Entonces, se manda una consulta a nivel nacional que es una auténtica tomadura del pelo. Violación constitucional. Siguiente cuestión. Nunca entendieron el tema de la Constitución. La Constitución ordena. Por eso es que, ojalá, a pesar de que ya vi ese nivel de gente que es que van a hacer van a hacer los debates, son gente que no está en nada, no conocen sobre lo que pasa en el Ecuador. La soberanía energética es una norma constitucional. Soberanía energética. Artículo 284 de la Constitución, 304 y 334 de la Constitución. 3 artículos de la Constitución que hablan de la soberanía energética,
que es la soberanía energética, ser autosuficientes en materia energética. Los campos petroleros que actualmente producen están bajando su producción porque los recursos del petróleo son agotables. No es que ustedes van a sacar de ahí petróleo los siguientes 300 años o 200 años o 20 o 30 o 40 años. Se acaban, por eso se llaman no renovables. Y hay que ir buscando a tiempo recursos no renovables petroleros en otras áreas nuevas, como son ITT y como es el suroriente, para ir sustituyendo producción vieja que esté en franca declinación con nueva producción. Entonces es un tema de no hagamos, pero ¿y han visto el balance energético? ¿Y han visto las tasas de declinación de la producción? ¿Han visto eso? ¿Han visto la caída de la producción petrolera? Hoy estamos produciendo 70,000 barriles menos que en 2021, cuando entregaron el gobierno Moreno, 70,000 barriles menos. Y de eso que no se percatan porque es la caída. Pero este es un tema que hay que verlo. Pero aparte de esto hay otro tema que es el siguiente. El hijo, en este caso la candidata a vicepresidente de Fernando Villavicencio, claro, ella no conoce absolutamente nada, son de ese tipo de ecologistas, que no son todos, desde luego, que son anarquistas más que ecologistas, que no acompañan los procesos productivos, que no hacen esa labor de decir, bueno, y aquí estoy por solucionar los temas, y no para negarlo. Entonces, dijo, pero aquí hay un petróleo muy pesado, que es casi una brea, y que no puede ser explotado. A ver, se están explotando 55,000 barriles diarios del ITT. Pero esos 55,000 barriles en el plan de producción están por subir a 85,000 barriles. Entonces, están por subir a 85,000 barriles. ¿Qué es un crudo pesado? Si es un crudo pesado, siempre se supo que era un crudo pesado que bordeaba los 15 grados API. Si no es una cosa nueva. En primer lugar. En segundo lugar, con 85,000 barriles que están en vísperas de producir. La pérdida de ingresos al Estado son de 2,000 millones de dólares. ¿Con qué van a sustituir? ¿Con qué van a sustituir? Todos los que están o oponiéndose al tema de la explotación petrolera, o como otros candidatos dicen, nos vamos a atener a lo que diga el pueblo. Es una total irresponsabilidad, pues. Tienen que definirse, pues. Porque ¿de qué le van a dar de comer al aparato fiscal? Le quitan 2,000 millones de dólares a una economía dolarizada, donde no podemos producir dólares. Nos vamos al carajo, pues. Nos vamos al diablo, pues. O sea, ¿y con qué vamos a tener dinero incluso para importar combustibles? De ninguna parte. Pero cuando ella dice que hay un crudo pesado, vamos a poner un ejemplo de que el crudo pesado subsista. Para esto hay soluciones técnicas que no conocen, claro, como están imbuidos de pajaritos y de maripositas, no lo ven. Para esto ya el gobierno debió haber construido en estos 4 y 2, 6 años una planta de mejoramiento, que era necesario construirla, que es un pretrabajo que se hace con el petróleo, para que el petróleo vaya ya prácticamente, no totalmente refinado, pero que vaya ya en condiciones de ser mejor procesado por una refinería. Y esta planta de mejoramiento debió haberse implementado en lo que es en los alrededores del Parque Yasuní, para de esa manera captar la producción y luego poderla transportar de manera más eficiente. Y esto hubiera incidido en el costo, pero igual, con esos costos de producción que tiene Petroecuador, es ampliamente justificado que se explote el ITT, porque Petroecuador está más o menos gastando $12 por cada barril producido en el ITT, cuando las empresas extranjeras le cobran al Estado ecuatoriano alrededor de $36 por cada barril producido, por cada barril. Entonces, con esa diferencia de 36 a 17, $18, se justifica cualquier proyecto. Entonces, venir a decir un ignorante en materia energética que esto hay que dejarlo en tierra. Pero viene un tema adicional. ¿Qué es lo que se busca con dejar en tierra? Porque ella habla a cada rato y los demás callan. Ella habla de que esto es para proteger protección ambiental. La protección ambiental no se hace en el ITT, pues. Se hace, si ustedes quieren que no haya contaminación ambiental, paremos todos los carros y todas las fábricas en el Ecuador. Porque la contaminación ambiental se hace el momento en que se combustionan los motores.
Yo ya no encuentro en el castellano forma de explicar a la gente esto. O sea, ahí se da la contaminación. Cuando alguien prende un motor en cualquier parte del Ecuador, en el cantón Piñas, en el cantón Puyango, en cualquier cantón del cantón San Lorenzo, en cualquier parte, prende un motor, prende un carro, se está contaminando. Entonces, ¿qué tiene que ver el ITT? Si cierran el ITT, tenemos que importar mayores combustibles del exterior y no hay plata para importar. Entonces viene el colapso, y el colapso fiscal, porque si el fisco no tiene los ingresos que le genera la actividad petrolera, colapsa la dolarización. Entonces, ¿quién le va a responder por la dolarización? Y entonces vienen las salidas peregrinas. Entonces, es que esto puede ser sustituido con turismo. Con turismo, a ver, llegan unos gringos ahí en alguna parte del Ecuador, en Mindo, en cualquier parte, y les cobran el impuesto al valor agregado, si les cobran, porque el turismo también creo que tiene algún tipo de exenciones, que con eso van a sustituir los ingresos petroleros. No sean inocentes, por no decir la palabra exacta. Entonces viene el tema, esto no se puede aceptar porque esto es un insulto a la inteligencia. Un insulto a la inteligencia, pero les voy a poner un ejemplito para que lo analicen. De todas las energías que se consumen en el Ecuador, no me estoy refiriendo solamente al petróleo, ni solamente al gas. Todas, hidroelectricidad, leña, todo, caña, todo lo que se consume en el Ecuador. El 35% de lo que se consume es carga pesada y carga liviana. ¿Cómo van a resolver ese problema? Van a paralizar la economía. Porque el momento que vengan combustibles al doble de lo que están viniendo, o al triple, van a subir los precios de manera exorbitante de los productos de primera necesidad. Entonces no es un tema así nomás como para manejarlo de manera tan irresponsable, como que damos este salto, pero es un salto al vacío, pues. No es un salto que lo podemos justificar así de una manera tan inocente y tan irresponsable. Entonces, cuando uno ve todo este tipo de cosas, y más cosas, porque esto podemos analizar, segmentar esto, para analizar el balance energético. El balance energético, por si acaso, es una herramienta, es como una radiografía, como una ecografía, como cualquier cuestión que se auxilie un médico para saber cómo está un paciente. El balance energético es un instrumento de análisis de cómo está el sector de la energía en el Ecuador. Y se basa fundamentalmente su elaboración en los parámetros que dio en su momento la Organización Latinoamericana de Energía. Y coincidencialmente, en la época en que yo fui secretario general de la Organización Latinoamericana de Energía, es que se creó el Manual de Uso Racional de Energía, los manuales de planificación energética, los manuales de uso de todas las energías alternativas, y también se trabajó en los modelos de balance energéticos. Entonces, si hay algo que conocemos y que conozco personalmente es balance energético. Si no se conoce eso, los que hablan sin conocer un balance energético son ignorantes, vengan de donde vengan. Pero viene un tema, el mundo, no el Ecuador, el mundo no se puede divorciar del petróleo, ni se va a divorciar del petróleo en muchísimos años, porque la gente irresponsable nos hace creer que mañana ya estamos liberados del petróleo. No estamos liberados del petróleo. Yo el otro día vi una revista Carburando que se me ha quedado guardada en la casa, de hace 20 años, un poco menos, 16 años, en donde un representante de la industria automotriz dice que para el 2020, más o menos el 30% de los vehículos, de los autos, estarían ya funcionando con electricidad. Estamos 2023. ¿Cuál es el aporte de la electricidad al transporte? Es prácticamente cero. Cero, es una cifra, 0.0000. Ni el 5% tal vez. No, es el 1% dividido para 20. Claro. Entonces, ¿de qué están hablando? Doctor. Y el mundo, permítame terminar la idea. Y el mundo... Doctor, le quería hacer una pregunta en otro tema, pero sobre la candidatura de Villavicencio. No sé si la podamos, o va a terminar. Ya, solamente termino la idea. Cuando usted ve proyecciones de consumo energético del mundo, no solo del Ecuador, del mundo, el petróleo está ahí vivito. ¿Qué pasó con el carbón? El carbón era la primera fuente energética hace 100 y pico de años. Apareció el petróleo y le desplazó al carbón, pero el carbón está allí. No es que el carbón desapareció. Y el carbón lo están utilizando en Europa. En Europa.
porque no tienen petróleo suficiente, utilizan el carbón. Entonces, el petróleo se va a mantener como energético primario durante muchísimos años, pero no solamente como energético, sino como fuente de materias primas, porque no hay un producto en el mundo, que genere una gama tan amplia, de tantos millones de productos que se generan a partir del petróleo. La misma ropa que usted está puesto, yo estoy puesto, tiene sintético y es petróleo. Las llantas de los carros. La gente dice, usemos la bicicleta, pero para usar la bicicleta necesita las llantas. Para usar la bicicleta utiliza las llantas y además, ¿cómo sale de determinados sitios? Caminando 2 horas en bicicleta. O sea, la gente inventa cualquier cosa. Y además, digamos que usted por hacer ejercicio un día se le ocurre ir al trabajo en bicicleta y amanece con una lluvia infernal. ¿Y qué hace? Llama al decir que no puede ir, le bajan el sueldo o le botan. O sea, la bicicleta. Llega al trabajo sudado también, pues, ¿no? Claro, o sea... Debería haber un baño en el trabajo para que... Pero no solo eso, sino que... ¿Y la carga pesada? ¿Cómo la llevan? Exacto. La carga pesada le voy a dar la cifra exacta. La carga pesada es el 23% de la energía que se consume en el Ecuador. Y estoy hablándole de toda la energía. Y la carga liviana es la diferencia. Porque entre los dos hace una cifra descomunal. Entonces viene el tema, ¿y qué? ¿En bicicleta van a llevar los containers, los camiones, las mulas? Entonces no entienden, no entienden. Eso es infantilismo, doctor, ¿no? Lo que predican algunos. Pero además, esta candidata a vicepresidente dijo una barbaridad hoy de mañana. ¡Qué barbaridad! Dijo que el mundo no le ayudó al Ecuador en el tema del Yasuní, pero que hay que insistir. Me tengo que robar unos minutos para explicar esto. En el año 2007, el gobierno de Correa lanzó la iniciativa Yasuní TT. Junio del 2007. Yo salí a la semana, analicé el documento y a la semana salí a hacer opinión. Y a la semana dije, esto no tiene futuro. Pero no tiene futuro no porque era un tema de contribución voluntaria, de buenas gentes, los países que ayuden, sino que no calzaba con la estructura de cómo estaba concebido el mercado del carbono en ese momento con el protocolo de Kioto. Entonces dije, es una llave que no abre una cerradura, no tiene sentido y le expliqué porque es un tema de explicarlo. El gobierno se demoró hasta el 15 de agosto del 2013 en desechar la iniciativa Yasuní TT, porque no pudo esto ser comercializado. Claro que el presidente Correa dijo lo que no era cierto. Dijo, la comunidad internacional no nos respaldó. No, vendieron un producto que no era vendible. ¿Por qué? Porque los países industrializados compraban papeles de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Compraban papeles, pero no porque eran filántropos del ambientalismo mundial, sino para poder con ello justificar ante el mercado de desarrollo limpio, justificar con esos papeles y decir, yo tengo una cuota de bajar la emisión de gases de efecto invernadero, pero como he comprado estos papeles de un país inocente e ingenuo, vengo y les presento y me liberan a mí de esta obligación de no contaminar. Era una especie de prostitución ecológica. Pero cuando se dieron cuenta que el proyecto ecuatoriano era un proyecto que no era vendible, porque era un proyecto que esto parece un galimatías, pero que los que conocemos el mercado del carbono no es así. Era un proyecto de no emisión de gases de efecto invernadero, no era un proyecto de reducción de gases de efecto invernadero, son dos cosas diferentes. Lo uno es reducir de una línea base, lo otro es no reducir de nada. Sencillamente fracasó el proyecto. Entonces venir a decir la candidata a vicepresidente de Villavicencio que esto se lo puede resolver volviendo a insistir, es que no entiende cómo se maneja el tema este. No entiende. Y entonces venderle ese tipo de ideas a la población desde medios que tienen una gran sintonía es realmente corromper la mente de la gente para que crean que cuánta plata nos dijeron que se iba a conseguir. Yo tengo guardado todo lo que dijeron que íbamos a conseguir. 700 millones de dólares al año nos iba a dar una de las empresas que promocionó Alberto Acosta, Oxfam.
y dijo, aquí están 700 millones. Cuando fue la hora de poner la plata, no puso nada. No se dejen tomar. Oppenheimer, Alberto Acosta le mandó una carta al presidente de la República, la tengo yo por si acaso. Si quieren me paro y les muestro la carta. Diciendo que van a aportar 3.000 millones de dólares anuales. Cuando llegó el momento, no apareció Oppenheimer y solamente recaudaron como 13 millones de dólares de ciertas contribuciones que tuvieron que devolver. ¿Qué recuperaron de los 3.600 millones de dólares que decían que iban a recuperar? Nada. Entonces no le tomen del pelo al Ecuador. En esto tienen que hablar la gente que conoce, no los ignorantes. Entonces, con el tema de Elías Unidos, y el tema de Yasuní, es la oportunidad para destaparles la careta a mucha gente. Y adicionalmente, viene la pregunta que les dejo en la mente de los que me están escuchando. ¿Para qué quieren crear santuarios en el Oriente? Santuarios en el Oriente. Para que no entre un ser humano allí. Y entonces, ¿no será que por ahí es la avenida por la que pasa la droga? Piénsenlo. Piénsenlo. Porque hay que aprender a pensar las cosas. Pero no les duele cuando se tala árboles en el noroccidente del Ecuador. Ahí no les duele. Si eso es tala de árboles, atentado al ambiente. Pero están mirando solamente el Yasuní. Y no tienen una planta en la casa. Y no han aprendido a generar nada de ecología en su entorno íntimo. Pero están pensando que... Y una cosa final para no seguir hablando del Yasuní. Aquí en el Ecuador, y esto van a decir más de una persona ignorante, decían, la Amazonía es el pulmón del planeta, porque eso es lo que quiere Europa, que nosotros le demos oxígeno. Para ellos sí no quieren generar oxígeno. Ellos quieren seguir con su consumo energético cada vez más alto. Cuando le preguntaron lo mismo a Lula da Silva, y le dijeron, la Amazonía es el pulmón del planeta, Lula da Silva contestó y dijo, la Amazonía es verde y amarela, es verde y amarilla. Y la Amazonía nos pertenece a nosotros. Así es que ese es el concepto, es nuestra Amazonía. Y al otro lado del Yasuní, el Perú tiene todas las concesiones. Próxima entrevista, antes de la entrevista le mando un mapa del Perú para que vean todos los bloques petroleros en el Perú que están explotando petróleo. Y nosotros acá haciéndonos la puñeta, necesitando soberanía energética y necesitando recursos del petróleo para el aparato fiscal y para poder importar combustibles. Esta es la oportunidad para quitarles la careta a más de una persona improvisada que viene a querernos sorprender. Doctor, para terminar con Villavicencio. Villavicencio está pidiendo... Ni usted ni yo vamos a terminar con Villavicencio. El pueblo ecuatoriano va a terminar con Villavicencio cuando termine por entender que él lo protegió a Lazo durante todo su gobierno. Correcto. Pero él está pidiendo ahora que las Fuerzas Armadas sea la institución que haga el control electoral. ¿Qué le parece esa propuesta? Sí, les escuché, es una auténtica barbaridad porque en derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito en la ley. Solamente lo que está escrito. En derecho privado se hace todo menos lo que está prohibido. Dos axiomas jurídicos diferentes. ¿Dónde existe una ley o la Constitución que diga que las Fuerzas Armadas son las que tienen que fotografiar las actas de las juntas electorales y tienen que hacer ese control? O sea, en su momento los pusieron de aduaneros a las Fuerzas Armadas, después los pusieron de segunderos de la Policía Nacional y ahora van a tener que hacer funciones electorales. O sea, pero estos son golpes de efecto. No creo, en el fondo no creo, ya pues, si él lo dice pensando que es así, entonces ya sería de analizarlo desde un punto de vista ya de otro tipo. Pero yo no creo que él crea que lo que lo está diciendo para sensibilizar a la gente de que le quieren robar las elecciones. Porque él sabe que esto no se puede dar. Además ha dicho la semana pasada en una entrevista con Carlos Vera que él prefiere estar muerto antes que perder las elecciones. Bueno, entonces que prepare el ataúd. Que prepare el ataúd porque... pero además una cosa, el momento que los partidos opuestos a Villavicencio, movimientos políticos, le saquen todos los días el video de la entrevista de Carlos Vera con Guillermo Lazo, donde Lazo dice, no, Villavicencio está con nosotros. Yo hablo con él permanentemente. Ya, eso todos los días. Y se acabó la cantaleta de que yo no tengo nada que ver con Lazo. El último candidato, doctor Javier Herbas.
Javier Herbas es ni chicha ni limonada. O sea, no tiene, o sea, primero lo apoyó a Lazo. Lo apoyó a Lazo, no nos olvidemos de eso. Lo apoyó a Lazo. Porque yo tengo la lista de los que lo apoyaron a Lazo. Y obviamente ahí está toda esta gente. Para que Él después salió no digan abiertamente en campaña en la segunda vuelta a decir que él apoyaba a Guillermo Lazo. Claro, no, fueron 6 los que lo apoyaron a Guillermo Lazo. Y entre ellos Javier Herbas. Entonces, él no se puede raspar el apoyo que le dio a Guillermo Lazo. No se puede raspar ese apoyo. Y obviamente está bien, si él le dio el apoyo, pero responda por el apoyo que le dio. Entonces, es importante verlo. Es importante verlo. Pero además son candidaturas que son proyectos electorales, pero que no tienen contenido. O sea, a ver, Herbas fracasó en su intento por llegar a la presidencia. ¿Qué dijo desde que fracasó, aparte de decir que apoya a Lazo? ¿Qué dijo hasta ahora que se candidatiza? Absolutamente nada. Cuando el gobierno intentó precarizar la relación laboral, no dijo nada. Cuando las crisis carcelarias, no dijo nada. Cuando los acuerdos comerciales firmados inconstitucionalmente por Lazo, no dijo nada. Cuando el tema Pandora Papers, no dijo nada. Cuando el tema caso León de Troya, no dijo nada. O sea, ¿de qué está hablando? Cuando los temas de seguridad social que se han venido agravando, no dijo nada. Cuando renegociaron la deuda, no dijo nada. Cuando hoy, acaban de renovar 2 contratos petroleros, el de Andes Petroleum y el de NAP, que sobre eso también quiero hablar. A ver, cuando ustedes, que no salga la marca, esto es un yacimiento petrolero. Entonces aquí se va sacando el petróleo. La compañía saca, no puede sacar todo porque tiene generalmente 20 años de contrato. Pero ¿en qué se basa un contrato? Que la compañía arme una infraestructura de producción, pero que llegue el momento en que ya se vaya, para que por lo menos al Ecuador le deje algo de las reservas, para que ahora sí lo disfruten el 100% del Estado. Entonces, cuando un gobierno le prorroga los contratos petroleros a una compañía, realmente lo está afectando al patrimonio del Estado, porque le está diciendo sáquese hasta el último barril de petróleo, que esté en las reservas, que no se puede sacar ese último barril porque es imposible, pero es una forma de decirlo porque hay un factor de recobro. Pero esta es una forma de hacer que se siga explotando, cuando son empresas que ya amortizaron inversiones y que además ya eso deben dejarle para que quede en manos del Estado ecuatoriano. Le acaban de dar a la empresa Andes Petróleo China la renovación de un contrato. Y la ley de hidrocarburos dice que si conviniera a los intereses del Estado, hay que renovar un contrato. Conviene a los intereses del Estado que sigan chupando ese petróleo cuando lo puede sacar Petroecuador y recibir el 100% de la renta. Y nosotros tenemos que seguirle pagando una tarifa altísima a Andes Petroleum, con el agravante de que el gobierno chino no le ha quedado bien al Ecuador porque el caso Sinohidro no se ha resuelto. El caso de Coca-Cola Sinclair, aparte de las coimas que vinieron a través de Recorsa, Lenin Moreno y su combo, que eso no les duele al Ecuador, y les renuevan el contrato a una empresa de China. ¿Y de eso qué dijo Javier Herbas y el resto? Porque no están opinando de nada. Intentan renegociar el contrato de los CP. ¿Quién dice algo sobre esto? Incluyendo a los 8 candidatos y a todos los partidos políticos y movimientos. ¿Quién dice algo sobre esto? ¿Quién dice algo sobre el tema Galápagos? ¿Quién dice? ¿Dónde ha estado Herbas alertando sobre este tipo de cosas? ¿Ha hablado algo sobre los temas del precio de los combustibles? Tratando de indexar los precios a niveles internacionales. ¿Por qué? Porque les da la regalada gana, porque ahí hay un business en la importación de combustibles. ¿Ha dicho algo sobre el haber abandonado el proyecto de la refinería del Aromo? Que es un crimen, porque el Ecuador necesita seguir refinando su propio petróleo para darle autoabastecimiento energético al Ecuador. ¿Qué han dicho todo este tipo de gentes? ¿Qué han dicho? Absolutamente nada. Entonces estos son los candidatos que no hacen absolutamente nada por el país. Entonces, pero eso sí, aparecen por generación espontánea en vísperas de las elecciones. Y dicen, yo soy el salvador de la patria. Y vienen los eslogans. Y entonces, con eso no vamos a resolver los problemas del país. El Ecuador tiene que hacer un paneo y decir, a ver, ¿quién se ha estado con el pueblo defendiendo sus intereses?
para que no se lo lleven al peso la oligarquía nacional, Doctor, y los complotados con las transnacionales. y casi la mayoría de los candidatos han estado callados durante este gobierno. Pero Unos claro, defendiéndolo, defendiendo de frente al gobierno. y otros callados, chicos, silencios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde estaba un John Topic cuando todo esto se daba? En ninguna parte. Pero si hasta hace un mes iba a ser secretario de Seguridad. Seguridad Pública del Estado, y le falló. Entonces dijo, Ariano, quiero ser secretario de Seguridad Pública del Estado, ahora quiero ser presidente. Otto Sonnenholzner, este apellido se hace difícil. Aprenda a pronunciar. Sonnenholzner. Pero tampoco lo aprenda mucho, porque eso va a durar pocos meses nomás, de aquí al 28 de agosto. Se me hace un trabalengua. Ya no También se va, callado. ya se olvida ese nombre, ese Y en la apellido. campaña política pidió el voto para Lazo. Pero claro, lo apoyó a Lazo, por eso le digo, hubieron 6 que estuvieron con él. Estuvo Pedro Freile también apoyando a Lazo. Pedro Freile. Claro, todos estuvieron apoyando a Lazo. Lo que pasa es que después se olvidan de lo que hicieron. Entonces, cuando uno apoya algo, tiene que hacerse responsable de lo que hizo. Y no decir, es que yo lo apoyé porque creía que iba a ser un buen gobierno. Sí, Como Villavicencio, que dice que no tiene nada que ver con Lazo. Esa es la mentira del año. Es la mentira del año. O sea, esa entrevista con Carlos Vera, deberían pasarle ciertos medios. En el inicio de cualquier noticiero, poner eso y otras cositas más. Es decir, este es el país. Para que la gente por repetición termine por entender eso. Doctor, la gente está que me escribe en el chat, pero no le quería hacer esta pregunta, pero muchos me piden que le pregunte que cuál podría ser el binomio más coherente. Yo no me comprometo con ningún binomio, no voy a contestar esa pregunta. No me comprometo con ningún binomio porque no creo que tengan un programa de gobierno, no creo que quieran. Hay proyectos que lo único que buscan es determinadas cuestiones coyunturales o puntuales. Y yo estoy en contra de eso. Y no han sabido pelear en determinados temas que sí hemos dado pelea. En muchos temas desde hace muchísimo tiempo. Entonces quieren seguir ellos con una desconexión entre lo que dicen y lo que hacen. Que lo hagan. Yo no estoy a favor de ninguna candidatura. Correcto. Se ha despreciado. Lo que dijo de alguna manera, no sé si lo interpreté mal, y si lo interpreté mal, que me disculpe. Sabio Aguilar cuando habló de las candidaturas endogámicas. O sea, son entre 4 paredes, pero que además hay un tema que es importante verlo respecto de todo este tema. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución de Montecristi? Porque siempre hay que señalar los que cometieron este error. La Constitución de Montecristi, en el artículo 112 dice, los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como candidatos a elección popular. Entonces aquí se abrió la puerta de manera discriminada. Entonces lo que debió ser una excepción se convirtió en una regla, que esto es grave, porque si se ponen a ver, 7 de las 8 candidaturas son con partidos o movimientos políticos prestados. Esto es grave, 7 de 8. O sea, esto es grave. Eso quiere decir que cerca del 90% de las candidaturas vienen de este tipo de partidos de alquiler o movimientos de alquiler. Porque ninguno de ellos, y podemos verlo fácilmente, Javier Rivas nunca perteneció a Reto, ni estuvo vinculado con Carrasco. Yacu Pérez, ¿en qué momento estuvo con Unidad Popular, Partido Socialista o Democracia Sí? Jean Topic, ¿en qué momento estuvo con Partido Social Cristiano y Partido Social Patriótica y Centro Democrático? Otto Sonnenholzner, ¿en qué momento hizo algo en Suma y Avanza? Villavicencio, en Construye. No tuvo nada que ver con Construye, con esto del partido de María Paula Romo antes de la ruptura de los 25. Bolívar Amigos Colombiano con Amigo y Daniel Novoa con la alianza ADN Pueblo, Igualdad y Democracia de los Moreno y Mover Ex Alianza País. Entonces viene el tema, todos en partido prestado, todos. Entonces, pero ¿qué dice el artículo 94 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia? Las candidatas o candidatos deberán ser seleccionados mediante elecciones primarias o procesos democráticos electorales internos.
El Consejo Nacional Electoral vigilará la transparencia y legalidad de dicho proceso. ¿Qué es lo que se ha dado? Una tranza no entre la organización política, porque la organización política es una estructura de poder, sino entre el dueño del partido o el dueño del movimiento que negocia con el candidato y le dice, aquí tienes esto, ¿cuáles son las condiciones? Condiciones que muchas veces son inconfesables, inconfesables. Y entonces, vengan, hagan uso, aquí están sus logotipos, todo, pero ustedes me financian mis candidaturas de mis diputados, y aparte por ahí si pueden pasar, aunque no hayan pasado como en el juego del Monopoly o Monopolio, si pasan por Go, dejarán alguna platita. Es el Ecuador. Entonces, podríamos llamarle estas elecciones las elecciones de los partidos de alquiler. Ahí va un titular. Doctor, bueno, muchísimas gracias por este análisis de esta semana. Siempre a las órdenes y diciendo lo que yo pienso y lo que puedo demostrar. Lo que puedo demostrar, porque la verdad por sobre cualquier cosa. Entonces, ahora sí, preparémonos a los eslogans, porque cada uno busca un eslogan. Ni la izquierda ni la derecha, todo adelante, son mejor. Entonces, no le toman del pelo al Ecuador. Por eso decía alguna vez los pensadores griegos, el son politicón, el animal político. Pensamos como políticos, somos políticos. Entonces, si somos políticos, tenemos que tener una vertiente, un ideario. Tenemos que pensar en algo. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano tiene inscrito en el Consejo Nacional Electoral que su ideario es la doctrina social de la Iglesia. Pero viene la pregunta, ¿será que es la doctrina social de la Iglesia el ideario del Partido Social Cristiano? ¿Será? ¿Será que ellos estaban con Monseñor Proaño, por ejemplo, Leonidas Proaño? ¿O estaban con Monseñor Arregui? Entonces vienen los eslogans, a ponerse el traje, a disfrazarse, y resucitarán los ponchos de indio como siempre han resucitado, y resucitarán ciertos trajes, porque eso les dice el asesor de imagen, ponte esto, o como un candidato que tuvieron hace años, que le dijeron ponte un sombrero de paja toquilla y carajo, aunque le quedaba mal, pasó todo el Ecuador dando la vuelta al sombrero de paja toquilla. O el presidente Castillo del Perú que tenía ese sombrero tan feo. O sea, te tratarán de convencer con cuestiones emocionales o con cuestiones de impacto mediático. Pero tú estás obligado, ecuatoriano, a ir mucho más allá, a raspar un poquito y ver a qué intereses responden los candidatos. Y de esa manera tomar decisiones, porque no te pueden seguir engañando tanto tiempo, por las mismas personas que se camuflan. Gracias, Jaime, por la entrevista, doctor. Y siempre a las órdenes. Me da pena de que Carlita introdujo, pero sí, desapareció. Se fue a los molos. Una cadena para la próxima. No, o sea, definitivamente tiene calificación de ausente, no baja, porque no pudo pronunciarse. Calificación baja, tendrá que reivindicarse con el café. Cuando venga. Claro que sí. Un saludo afectuoso a todo el mundo y abrir los ojos, enamorarse con los ojos abiertos, como dicen los árabes. Enamórate con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados. Porque cuando vuelvas a abrir los ojos, ya te habrán timado. Ya tendremos otro banquero, otro emisario del banquero en el poder. Un francotirador. Gracias al doctor. Un francotirador. Gracias al doctor Tandazo. Gracias, Jaime, por todo. El doctor Augusto Tandazo en el análisis de los días miércoles aquí en Ecuador en Directo